semana, que la hayan pasado muy, muy bien. Espero que hayan tenido pues el tiempo para revisar todos los temas y todo lo que vamos a ver en esta semana. Les recuerdo que mañana vamos a tener quiz. Ya saben que va a comprender el tema que vemos el día de hoy, o sea, puerperio normal y patológico, y el tema que nos corresponde para mañana, que son los traumatismos del parto. Para el día viernes voy a organizar algún tipo de trabajo o de taller o de quiz que tal vez quisieran aprovechar las personas que les haya ido mal, pues por eso quiero hacerla después de haber recogido todas esas 3 notas o la mayor cantidad de notas que se van a tener durante el corte, para que pues ustedes analicen a ver si necesitan o no necesitan hacer o tomar esa oportunidad. Entonces ya saben, les recuerdo, todas las notas que ustedes tengan se suman y se dividen entre el número de notas que se hayan recogido. Y ese sería el 50% de la nota de teoría. También les recuerdo que el 1 de septiembre, es decir, la próxima semana, tendríamos nuestro examen, nuestro primer examen parcial. Obviamente en esa fecha sería virtual netamente, porque pues por razones de bioseguridad ustedes saben que no tenemos capacidad para llevarlos a la universidad y hacerles el examen a todos. Ustedes son 203 estudiantes, entonces pues sería imposible para nosotros poder coordinar todo esa logística que implica. Estoy a la espera de que me confirmen de la universidad. Ya el día de ayer le mandé un correíto al decano para que me dé ya el ok y el visto bueno sobre lo que tiene que ver con el regreso de nosotros de la teoría a la presencialidad. Entonces, en el momento en que me den el ok, les hago pues lo que es la distribución y les pues indico cómo va a ser la dinámica del manejo de esta parte. Estoy ya esperando porque pues ya la próxima semana es septiembre y pues ya quiero tener todo listo, entonces estoy esperando que me den la respuesta, que me den el ok de la U. La tarde de hoy, ya para entrar en contexto, vamos a tener un tema que pues es fundamental en la medida que si acabamos de atender un parto, pues tenemos que tener claro qué es lo que nos espera posterior a eso. Ya tuvimos todos los conocimientos que se requieren para hacer lo del trabajo de parto o para atender el trabajo de parto. Entonces ahora debemos adquirir los conocimientos que nos permitan realizar la atención a esa materna, esa mamita que acaba de parir, y poder identificar cuáles pueden ser las posibles complicaciones que se den. Hoy vamos a dar las más frecuentes. Pudiesen haber otro tipo de complicaciones, pero hoy vamos a ver en general simplemente las más frecuentes, lo que más se ve. Y vamos a comentar sobre los signos de alarma que debemos tener en cuenta en cualquier paciente puérpero. Cabe aclarar que en este caso estamos hablando tanto de puerperio de parto vaginal como de puerperio de cesárea, ¿no? Ambas. Entonces vamos a dar inicio a la charla en la medida, como siempre, vamos a llevar la dinámica. En la medida en la que vayamos desarrollando, yo voy interviniendo y si ustedes tienen dudas o si tienen algún aporte o si tienen algo para controvertir, podemos hacerlo pues respetuosamente, intercambiando todas las posiciones. Si tienen algún tipo de duda, si quieren conocer algo al respecto de lo que les he dicho hasta ahora. Bien, entonces vamos a iniciar. Doctor Fabián, por favor, si eres tan amable. Muy buenas tardes, doctora. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor, perfectamente. ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Espero que estén bien todos los de la sala de la clase. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la temática designada, que va a ser el puerperio y puerperio patológico, como
lo mencionó la doctora. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que, como definición, que este puerperio va a ser el periodo que va a continuar o que va a seguir después del parto y que en este se va a extender hasta la parte en donde ya se está logrando las recuperaciones tanto como anatómicas y fisiológicas de la mujer. Su duración va a variar, ya que este en sí va a depender principalmente de lo que es la lactancia, aunque tradicionalmente se ha considerado que el periodo del tiempo de este va a ser entre el alumbramiento y las 6 semanas posteriores al parto. Durante este dicho puerperio se va a iniciar lo que es diferentes procesos de adaptaciones como como es el proceso psicoemocional que se va a dar o se va a ocurrir entre la madre y su hijo, donde tienen como un rol fundamental lo que conocemos como la lactancia. Aquí en este puerperio, la mayoría de los cambios fisiológicos que ocurrieron durante el embarazo se van a resolver progresivamente, de modo que en sí esta va a lograr que exactamente en la sexta semana del puerperio todo el organismo regresa a su estado antenatal, exceptuando obviamente lo que son las mamas, ya que estas van a mantenerse obviamente en lactancia. Este puerperio en sí, este proceso no va a estar exento o no va a estar librado de complicaciones, ni que se pueda correr en sí la vida a riesgo de la mamá. Entonces, obviamente, este puerperio debe estar por decirlo así, vigilado por los profesionales de acuerdo a lo que es el área. Siguiente, porfa. Vamos a encontrar que el puerperio va a tener diferentes periodos. Va a estar el primero, que es el puerperio inmediato, que este es un periodo que va a abarcar que son las primeras 24 horas, en la que estas por lo general van a transcurrir en lo que es la internación de la madre. En esta fase se va a ver lo que es el fortalecimiento, perdón, de lo que tiene que ver con el vínculo con el bebé y la mujer, referente a lo que tiene que ver la maternidad. El siguiente periodo va a ser lo que es el puerperio mediato, que este va a abarcar lo que son las 24 horas hasta los primeros 10 días después del parto. En este periodo ya se verá o se va a comenzar lo que es la involución genital de la mujer y la subida o el aumento de lo que es de la lactancia materna. También el siguiente periodo va a ser lo que es el puerperio alejado, que este se va a extender en sí desde el día 11 hasta los 42 días, que es fecha que se considera clásicamente como la finalización de este. Aquí ya se da se da lo que conocemos como el fin de la involución uterina, el regreso a la menstruación en caso de que no haya lactancia, y así el útero va a recuperar lo que es su estado, su peso normal. Y también está por último estadio, que es el puerperio tardío, que este va a corresponder a lo que es el periodo que comienza en sí a finalizar o alejado después de los 42 días del parto. Incluso puede extenderse a lo que son 364 días cumplidos. Siguiente, porfa. Bueno, aquí ya más en la parte fisiológica vamos a expresar lo que son todos los cambios que pueden tener los distintos órganos, tanto en procesos fisiológicos y anatómicos que tiene la mamá. Entonces, referente a lo del canal del parto, se puede explicar que el retorno de los tejidos en este canal del parto al estado de no embarazo comienza muy poco después de haberse producido el parto. Y la vagina y su salida va a disminuir gradualmente de tamaño, pero rara vez en sí esto se llega a recuperar en dimensiones nulíparas. Entonces vamos a tener que el epitelio vaginal se va a reflejar en lo que es el estado hipoestrogénico y no va a comenzar a proliferar hasta la semana 4 y 6. Siguiente. Ya respecto al útero, vamos a encontrar que después de la expulsión del contenido del bebé, vamos a tener que el útero va a llegar a pesar entre 1.200 a 1.500 gramos y que va a tener un tamaño de 25 a 30 centímetros en sentido vertical. En sí, lo que esto se puede referenciar en sí lo que es midiendo lo que es el cuerpo
y el segmento inferior desplegado. La involución uterina se va a extender prácticamente hasta lo que tiene que ver con la aparición de la primera menstruación, pero a la semana el peso en sí de este útero ha disminuido casi a la mitad. Inmediatamente en el posparto, en el fondo del útero se va a palpar lo que es cerca, lo podemos tener como referencia a lo que es al nivel del ombligo materno. Durante las siguientes semanas, específicamente 2 semanas, este útero va a reducir su tamaño y peso, volviendo a encontrarse en lo que es la pelvis. En las semanas posteriores, el útero lentamente va a volver casi a lo que es su estado de preembarazo, o sea, el tamaño del útero de una mujer que ha tenido un embarazo que es levemente mayor que el de una non-gesta. En cuanto a lo que tiene que ver la capa endometrial referente al útero, se va a recuperar rápidamente, de forma que al séptimo día del puerperio, las glándulas endometriales ya van a ser evidentes e incluso en el día 16 el endometrio va a estar completamente ya restaurado, exceptuando obviamente el sitio donde se localiza la placenta, cuya reparación completa se logrará prácticamente, como mencioné, durante 6 semanas. Siguiente, por favor. Referente a los cambios que se dan en lo que es el músculo uterino, se va a encontrar que primero va a haber una disminución y luego desaparición del edema producido por lo que es la inhibición gravídica. También se va a encontrar lo que es el estreñimiento y luego la desaparición de los senos sanguíneos que contribuyen a lo que es la irrigación placentaria, que en sí esto junto va a contribuir a lo que es la transformación hialina de las paredes vasculares. También se va a dar en sí lo que es la regresión del músculo uterino. Entonces vamos a tener que el miometrio aquí va a involucionar por un doble proceso, que esto es inverso a lo que se va a producir en el embarazo. Entonces vamos a tener aquí que las fibras musculares hipertrofiadas vuelven a su tamaño normal y van a desaparecer en sí ellas, y se va a producir lo que son unos fenómenos de maduración gravídica. Vamos a tener que las fibras no formadas van a sufrir lo que es la degeneración de lo que es la grasa y lo que conocemos como hialina. En los primeros días en sí del segmento inferior va a estar muy adelgazado y este va a estar en sí plegado en lo que es la manera de acordeón, lo cual que permite que el cuerpo aún grueso, o sea, prácticamente tiene un tamaño de 5 centímetros peso, tenga una gran movilidad, ya que puede en sí recortarse hacia adelante sobre la vejiga y hacia atrás sobre lo que es el recto. Siguiente. Permíteme, doctor. Disculpa que te interrumpa. Tenemos entonces que el puerperio va a ser, o lo vamos a definir como ese momento o ese periodo que está comprendido desde el alumbramiento, es decir, desde la expulsión de la placenta hasta que se dé la involución de todos los órganos que sufrieron algún tipo de cambio de forma fisiológica como preparación del embarazo, ¿cierto? Entonces, quiero de pronto aclararles aquí un punto porque pudieron haber leído diferentes literaturas, entonces unas pueden decir, no, ese puerperio va hasta los 40 días posparto, o hay unos que pudieron haberle dicho hasta los 6 meses, o hay otros que pudieron haberle dicho que inclusive podría llegar hasta los 2 años. Esto basado pues en que el último órgano que involuciona después de haber dado a luz es el riñón, es el que más se demora en llegar otra vez a la normalidad, porque recuerden que aumentó muchísimo de tamaño, porque recuerden que le tocó trabajar a todo vapor para poder dar abasto, para poder lograr hacer toda su función por el aumento del volumen plasmático, etcétera, etcétera. Entonces, pues, en la mayor parte de textos ustedes van a encontrar que el último órgano involucionado es el riñón. Sin embargo, también pudieron haber consultado otras literaturas donde pudieron haberles dicho que el último órgano en involucionar sería la mama.
puesto que la mamá tuvo que padecer todo el proceso de cambios para poder lograr amamantar al producto, y pues la mamá perfectamente podría darle el seno al bebé hasta los 2 años, hasta el año, año y medio, o sea, muchísimo tiempo más allá después de lo que el riñón se toma para volver a la normalidad. Particularmente hablando yo de forma personal, ustedes pueden analizarlo de la manera que quieran. Para mí el puerperio va hasta efectivamente donde la madre deja de lactar. ¿Por qué? Porque además de formar parte de los senos de todo este proceso fisiológico, pues también hasta ese momento nosotros vamos a tener muchísimo cuidado, vamos a tener que tener un cuidado superior, por ejemplo, en los medicamentos que le vayamos a suministrar a la madre. Recuerden que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos atraviesan la leche materna y son capaces de producirle algún tipo de alteración al producto. Entonces, pues por eso yo, de forma personal, lo tomo dentro de la definición que dice que es hasta que la paciente deje de lactar. Eso por un lado. Por otro lado, de forma legal, yo creo que ya en medicina legal ustedes lo vieron, pero de todas maneras, por si no lo han visto, hasta los 2 años de haber parido la mujer, se considera muerte materna. Cualquier cosa que le ocurra a una mujer que haya dado a luz en los últimos 2 años. Es decir, yo nunca he entendido eso, pero por ejemplo, si a la señora le dan un tiro y se muere, para medicina legal o para efectos legales, pues en nuestro país, esa paciente que acaba de parir hace menos de 2 años se considera una muerte materna. Entonces, para que veamos diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista al respecto. Lo que el compañero nos estaba diciendo de toda la involución que se va dando en todos y cada uno de los órganos, es supremamente importante conocer sobre todo la parte de la involución uterina, que nos va a dar muy buenas luces de que se está dando un proceso normal en el puerperio, porque dependiendo del tiempo que él dure, esa involución, pues podría hablarnos de pronto algún tipo de patología que pudiese aquejar a la paciente. Entonces, más o menos en el día 12, después del parto, nuestra paciente ya debería tener su útero involucionado, una paciente normal, pues una paciente de pronto que no haya tenido mayor sobre dilatación o sobre distensión de las fibras musculares, porque de repente si se trata de una paciente con un embarazo gemelar o con un polidramnios o con cualquiera de estas cosas que pudiese afectar el tamaño del útero durante la gestación, pues podría llegar a ser un poco o podría llegar a tomar un poco más de tiempo para que este útero vuelva a la normalidad o al tamaño usual. ¿Para qué me sirve además conocer esta involución uterina? Pues porque nuestra paciente nos va a preguntar cosas sobre qué puede y qué no puede hacer. De repente, qué cosas son las que debería hacer dependiendo del tiempo de evolución de su parto. Ejemplo, muchas nos van a preguntar al cuánto tiempo ella se puede poner una faja. Recuerden que nosotras las mujeres, pues después del parto solemos utilizar fajas para que nos ayuden otra vez como volver a la forma normal de nuestra silueta. Entonces, ya podríamos, por ejemplo, decirle a nuestra paciente que después del día 12 a 14 ella pudiese empezar a colocarse una faja sin ningún inconveniente para que empezara nuevamente a moldear su cuerpo. Eso cabe para ambas, tanto para la que pare natural como para la que pare por cesárea. A la que pare por cesárea, obviamente, mientras tenga los puntos, no le vamos a decir que se coloque una faja, pero
como ya a los 12 o 14 días ella no debe tener ningún punto de sutura, pues también aplica para ella el hecho de que ella pudiese colocarse la faja. Las primeras 6 horas, digamos, del puerperio son fundamentales. Sí, doctora Geraldine, cuéntame. Hola, doctora. Hola, te escucho. Sí, en cuanto a la faja, ¿en qué sentido estaría ayudándonos el hecho de estar, por decirlo así, comprimida? ¿Esto ayuda a que se acelere el proceso de regeneración de los órganos? Doctora, tú sabes, perdón. ¿O en qué nos beneficiaría en ese sentido? Sí, tú sabes que durante el proceso del crecimiento del útero, no solamente son las fibras del útero las que se estiran, ¿verdad? También las de la pared abdominal, sobre todo la pared anterior, pues sufren una sobredistensión. Entonces, en la medida en la que la paciente, pues en el puerperio, empieza a involucionar el útero, ya se ha quitado como toda esa gran cantidad de masa, por decirlo de alguna manera, que hay intraabdominal, pues necesitamos que estos músculos vuelvan nuevamente como a recuperar su posición normal, su lugar apropiado. Y una de las cosas que utilizamos para eso es la faja. No sé si de repente tú ya seas mamá, pero por ejemplo las que sufrimos, las que tenemos que padecer los rigores de la cesárea, tú sabes que durante la cesárea ya debieron haber visto alguna en el transcurso de la rotación que llevan. Durante la cesárea nosotros vamos levantando capa por capa los tejidos. Entonces esos tejidos quedan como flácidos, como endebles, no solo porque se estiraron con el útero, sino también porque nosotros mismos lo manipulamos. Entonces, en el momento en que nosotras fajamos la paciente, esos músculos otra vez vuelven como a pegarse lógicamente, no van a estar igual que antes y lógicamente también van a requerir del tono que yo misma le voy a dar cuando empiece a hacer pues ejercicios y hacer las cosas normales que uno hace después de ya haber salido del parto. Entonces es básicamente para eso, sin contar pues que le ofrece cierta seguridad psicológicamente hablando a la paciente, porque ella siente que tiene algo de soporte que le ayuda para que pudiese tal vez tener movimientos que no le lastimasen. Entonces es básicamente por eso. Esa es la ayuda que le presta. ¿Y esto no se relacionaría con el hecho de presentar riesgo de necrosis o trombos a nivel de esa parte cuando hablamos quizás de alguna cesárea? No, necrosis no tiene por qué necrosar nada, porque no te vas a poner una faja super guau. Generalmente lo que hacemos, o bueno, lo que yo suelo hacer en mi práctica diaria es decirle a mi paciente hay unos ropa interior que son panties, que van como con cierta parte que es como más gruesa, como más dura, digamos menos elástica, que le ayudan a la paciente como a ir tolerando esa parte. Y ya luego cuando ya la paciente pues se ha acostumbrado a esa cierta, a estar así justa, pues a la fuerza que le ofrece esa ropa interior, pues le coloca entonces uno sí una faja más y así ella va a ir cambiando de las fajas de una en una hasta cuando las tolere, pero no le va a generar para nada necrosis ni nada. Ni le va a aumentar tampoco la posibilidad de que haya un trombo. La posibilidad de que haya un trombo pues se la da el mismo proceso como tal y el embarazo que ya habíamos hablado que dentro de los cambios fisiológicos se puede dar un aumento en ello, un aumento en la posibilidad de padecerlos. Ok, doctora, gracias. Vale, doctora. Entonces, vamos a continuar con la doctora Daniela.
Daniela Algarín. Hola, doctora. Buenas Hola, tardes. doctora. Dale. Buenas tardes. Continuando hablando sobre estos órganos que también son bastante importantes, tenemos que el cuello uterino se va a comenzar a recuperar después del parto. Sin embargo, no va a volver a su estado natural, o sea, a su estado antes del estado de gestación. Pero el orificio cervical externo se cierra prácticamente bastante al punto de que no se puede introducir un dedo con facilidad. Hablando de la vagina, su recuperación va a ser progresiva, pero no va a recuperar su tamaño preembarazo. Se debe recuperar durante el puerperio su epitelio, el cual se va a observar atrófico, pero se recupera entre la 6ª a la 10ª semana postparto. Esta atrofia del epitelio vaginal puede durar mucho más tiempo en aquellas mujeres que amamantan, y esto principalmente por la persistencia de los niveles bajos de los estrógenos. Y por último, los ovarios. La función de este órgano la recuperación de la función de este órgano es bastante variable y va a depender principalmente de la existencia o no de amamantamiento. Ya yo creo que en toda la charla hemos destacado la importancia de la lactancia materna en la recuperación y en la recuperación fisiológica y anatómica de la mujer. E igualmente la doctora también lo ha mencionado bastante. Entonces, las mujeres que amamantan tienen un mayor tiempo de amenorrea y anovulación. Y la recuperación de la menstruación va a ser variable. Esto va a depender de diferentes factores, entre los cuales depende qué tan seguido, qué cantidad y qué tan seguido alimenta al bebé y si la lactancia materna es suplementada con fórmulas o no. Además, hay que tener en cuenta que la demora en la recuperación de la función ovárica entre estas mujeres puede estar dada especialmente por los elevados niveles de prolactina. Continúa, porfa. Bueno, hablando de las mamas, que juegan un papel muy importante, aquí en los cambios que se producen en las mamas, que se preparan la lactancia antes del parto, van a completar esta preparación luego del alumbramiento. Aquí se van a bajar los niveles de estrógeno y progesterona y evidentemente se va a aumentar la prolactina para que se pueda producir la lactancia. Si la puérpera no amamanta, obviamente estos niveles de prolactina caen alrededor de la 2ª o 3ª semana postparto. Algo muy importante es que el calostro, que es la primera leche que la mujer va a formar, va a comenzar como un proceso endocrino que está estimulado por los estrógenos, la progesterona y la prolactina, pero posterior a esto se convierte en un proceso autocrina. Las células secretadoras de la glándula mamaria producen algo que es muy importante, es el factor inhibidor de la lactancia, el cual reduce la producción de leche. Sin embargo, el recién nacido va a cumplir un papel bastante importante, ya que él al remover esa leche va a eliminar el factor inhibidor de la lactancia y va a estimular la producción de prolactina para que se produzca más leche materna. Adelante. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre la involución de los sistemas orgánicos extragenitales. Aquí encontramos el peritoneo, la pared abdominal y el periné. El periné puede sufrir un intenso trauma e injuria durante el trabajo de parto, específicamente porque en la cesárea no se va a ver afectado. Aquí los músculos van a recuperar poco a poco su tono, específicamente a las 6 semanas del puerperio. Y vamos a encontrar mejorías a lo largo a lo largo del tiempo, a medida que va avanzando el puerperio. Y con respecto a la pared abdominal,
esta se va a ver afectada en gran medida, va a permanecer blanda y flácida por varias semanas o meses. Y la recuperación del estado preembarazo va a depender más que todo de la alimentación y del ejercicio que realice la mujer. Las paredes abdominales se van a encontrar bastante flácidas, como ya lo mencionaba la doctora cuando hablaba de las fajas. Y si se le pide a la puérpera que realice un esfuerzo levantando ya sea la cabeza o sentándose, se va a poder observar la diástasis de los rectos abdominales, entre las cuales se verá una eventración más o menos pronunciada, pero sobre todo en aquellas mujeres que tuvieron un parto natural. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la diuresis postparto. Esto es algo muy importante porque se puede ver afectada en algunas mujeres. La pérdida inicial del peso de una mujer va a ser de 4 a 6 kilos y hay que tener en cuenta que la mujer puérpera suele tener una transpiración profusa. Lo normal es que haya una abundante excreción de orina. Y esto es porque se va a eliminar, además de sangre, también se elimina pues, el agua acumulada en el espacio intersticial que se produjo durante el embarazo. Aquí el médico lo que debe realizar es una vigilancia de la diuresis espontánea, sobre todo en los 2 a 3 primeros días del puerperio, ya que en algunas mujeres se va a presentar la poliuria o en prácticamente todas se produce una poliuria para poder eliminar todo este líquido que se ha producido. Y esto pues se ve principalmente en aquellas mujeres que estuvieron bastante desmatizadas durante la gestación. También es importante controlar si se presentan anomalías en el funcionamiento vesical, ya que estas también se pueden presentar con frecuencia y es bastante importante que el médico tenga control de eso y se dice que en caso de que no se pueda resolver con medicamentos, se debe recurrir a una sonda, la cual no puede ser permanente porque pues se aumenta el riesgo de infecciones. Y por último, que también es bastante frecuente por todo el trauma que ha pasado a la mujer, se deben de evaluar las molestias y los dolores, ya que durante este momento del puerperio, sobre todo el puerperio inmediato, la puérpera se suele quejar bastante de dolor en los muslos, en el abdomen, sobre todo en la parte de la pelvis, también de cefalea, sed, taquicardia y elevación térmica que desaparece generalmente entre las 24 a 48 horas. Siguiente, por favor. Ya que todo a cómo va a ser la atención del puerperio normal, tenemos que tener en cuenta que se debe terminar el periodo, primero que se debe terminar el periodo en el que se está evaluando la puérpera, es decir, si es inmediato, mediato, alejado o tardío. También se deben evaluar las transformaciones progresivas, tanto anatómicas como fisiológicas. Y además es muy importante tener en cuenta y evaluar el desarrollo de las glándulas mamarias, el inicio y el mantenimiento de la lactancia materna. Primero que todo vamos a evaluar el puerperio inmediato, que como ya sabemos es el que se produce en las primeras 24 horas. Aquí lo primero que se debe tener en cuenta es que la mujer tenga una fase tranquila a pesar de haber pasado de pronto por este proceso del parto o cesáreas, porque se supone que ella ya salió de ese momento de molestias y de dolores. Además, se deben de controlar sus signos vitales, los cuales deben ser normales a los que ellas tenían antes de la gestación. La respiración debe ser normal, el pulso debe ser lleno, regular y amplio, y su frecuencia cardíaca y tensión arterial también deben de continuar con los valores previos a la gestación. En ocasiones se puede presentar algunas molestias que son totalmente normales, como son la sensación de una quemadura en la vulva, y esto se debe examinar para ver si no se han producido alguna lesión. En otros casos también se puede presentar dolor en la cara interna de los muslos, pero ya sabemos que esto es por la injuria que se produjo durante el trabajo de parto. Es totalmente normal que la mujer presente una fatiga muscular, sobre todo en aquellas mujeres que tuvieron un periodo expulsivo bastante largo.
Además, en este periodo vamos a encontrar un fenómeno que es bastante común, que es el escalofrío. Se dice que las mujeres puérparas en el puerperio inmediato, específicamente, suelen tener una hipotermia, presentar temperaturas de aproximadamente 36.4 grados centígrados, produciendo, pues, obviamente, escalofrío en ellas. Siguiente, por favor. Ya pasó. Ok, bueno, ahora continuamos la vigilancia durante las primeras 2 horas en el puerperio inmediato. Durante estas horas, la madre puede presentar el mayor riesgo de hemorragia y de shock. Además, es importante vigilar el estado general de la madre. Se debe tener en cuenta, obviamente, que hay bastante riesgo de hemorragia y también que esta hemorragia sea causada por la atonía uterina. En estos casos, se debe tratar de forma inmediata. Además, también la hemorragia puede ser producida por los restos placentarios o por desgarros vaginales o cervicouterinos. Además, en este periodo de tiempo, se debe tener en cuenta que el recién nacido va a estimular a la madre y ella debe responder de manera adecuada a la colocación de su bebé para que pueda lactar. En este periodo de tiempo también se debe controlar normalmente los signos vitales, teniendo en cuenta la temperatura corporal, la tensión arterial, la frecuencia, la retracción del útero y el sangrado vaginal. En caso de que el útero esté retraído y persista el sangrado, se debe revisar la vagina y el cuello uterino para descartar cualquier inconveniente que se haya producido durante el procedimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos sobre la vigilancia durante las primeras 24 horas del puerperio inmediato. Antes de continuar, según lo que nos comentaba el doctor en el que yo estoy, se dice un puerperio de 24 horas en aquellas mujeres, sobre todo en las que hayan tenido un parto natural, y 48 horas en aquellas que hayan tenido cesárea. Entonces, aquí ya sabemos que la mujer puérpera debe tener unas fases tranquilas, se debe de encontrar de su color coloreado, o sea, un ruborcito normal. Los labios y las conjuntivas también deben de tener un color totalmente normal. Su estado general debe ser adecuado, al igual que sus signos vitales. Sobre todo hay que tener en cuenta la temperatura porque esta puede ser signo de alguna complicación, al igual que un sangrado excesivo. En este momento, como ya les dije, la puérpera puede tener una ligera hipotermia y se debe tener en cuenta también la diuresis. Aquí también la mujer se va a quejar de que presenta entuertos, que estos son dolores producidos por las contracciones uterinas en el puerperio. Se presentan generalmente en las multíparas y su intensidad es bastante variable. Se puede presentar una sensación de pellizcamiento o hay algunas mujeres que señalan que presentan un cólico bastante fuerte, el cual se propaga hacia la región lumbar. Este tipo de dolores se puede tratar con cualquier tipo de analgésicos. Siguiente, por favor. Bueno, no te pasaste aquí. Aquí les traigo una definición que son los loquios, que es una eliminación líquida que se produce por la vulva formada por la sangre que baja de la herida placentaria y de las corazones del cuello y de la vagina. Aquí se van a agregar también los líquidos de exudaciones de diferentes lesiones. El flujo líquido
pues como ya les dije, va a recibir el nombre de loquios. Es muy importante que este loquios deba tener un color claro, o sea, que no huela mal, su cantidad debe ser normal. También se debe tener en cuenta, de pronto si no hay un derrame loquial, ya que esto puede señalar que la mujer está pasando por alguna alteración. Hola, doctora. Hola. Hola, doctora, es que me habían silenciado, qué pena. ¿Por dónde quedé? Estabas hablando sobre los loquios. Ok. Bueno, la cantidad que se calcula que pueda presentarse es de 800 a 1000 mililitros los primeros 5 días y puede llegar a ser un total de 1500. Además, aquí con el útero, durante la internación, se deberá evaluar la altura uterina por una simple palpación. En las primeras horas después del parto, el fondo o de la cesárea, el fondo uterino debe percibirse normalmente a nivel del ombligo, alrededor de unos 12 a 15 centímetros por encima de la sínfisis pubiana. Siguiente, por favor. Ahora hablando sobre el alta en las mujeres cuando tienen un puerperio normal, ya sabemos que son o a las 24 o a las 48 horas de vida. No sé si siempre se cumple lo de las 24 horas, doctora, me saca de dudas. Sí, claro, doctora. El Siempre se 24 cumple. horas posparto y 48 horas poscesárea. No, la Entonces, mayor parte de las pacientes egresan a las 24 horas en nuestros servicios, sea parto ok. natural o sea cesárea. Algunas pacientes de parto natural pudiesen salir un poco antes, pero por todo el tema de giro cama que es necesario en nuestro sistema de salud, porque si ustedes se dan cuenta, las pacientes que viven, por ejemplo, en Europa y que tienen su parto natural, pues básicamente las dejan a vivir allá como 3 días o 4 días. Pues ustedes vieron, parió Shakira y duró como una semana internada. Parió la otra, la princesa de no sé quién diablo, y la dejaron también otro montón de días. Aquí no. Aquí nosotros al día siguiente, si es un parto natural sin complicaciones o una cesárea programada sin ninguna complicación, llámese hipertensión o llámese una hemorragia por parto o llámese un proceso infeccioso, ella se va a las 24 horas. Si existe alguna complicación, pues depende del manejo de dicha complicación. Es decir, las pacientes de hipertensas, pues se quedan hasta tanto logremos controlar la parte de la hipertensión. Las pacientes, por ejemplo, que tienen una coriamnionitis o que fueron muy manipuladas durante el parto, digamos que tuvieron un parto difícil, que hubo que instrumentar, o tuvieron de pronto una complicación de una hemorragia que posterior a esto pues hubo que hacerle algún tipo de legrado o algo para poder ayudar a que cesara el sangrado, pues ellas sí se quedan 72 horas porque es el tiempo límite en el que nosotros le estamos colocando el antibiótico para profilaxis. Pero si son normalitas, que sin cero problemas, a las 24 horas ellas se van a casa. Listo, doctora, entonces continúo. Con respecto al alta, se dice que es una alta precoz entre las 24 y 48 horas de vida, pero ya sabemos que es principalmente después de las 24 horas de vida, siempre y cuando la mujer cumpla con todas las condiciones según los criterios y pues que se puede salir con el recién nacido siempre y cuando el recién nacido también cumple con todos los criterios, hayan presentado todos sus exámenes normales. Y se debe tener en cuenta que antes de que la mujer salga de la hospitalización, se deba informar sobre los métodos de planificación familiar y también sobre todos los cuidados que ella debe tener, tanto suyos como de su bebé. Y
se debe dar una nueva cita por consulta externa para ser revisada y pues en caso de cesárea, retirarle sus puntos. Siguiente, porfa. Bueno, ahora hablando de la evaluación del puerperio mediato, que ya sabemos que es desde el segundo día al 10º día posparto. Este generalmente coincide con la semana posterior a la externación y constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales. También se produce el mayor derrame loquial y se produce un aumento en la secreción láctea. Aquí se va a controlar sus signos vitales, se va a tener en cuenta el control de la involución uterina, se debe palpar el útero y medir a qué altura está. La involución uterina ya sabemos que se extiende prácticamente hasta que se produzca la menstruación. Sin embargo, este ya debe de haber reducido aproximadamente la mitad de su tamaño en este momento. Y ya el útero no se va a encontrar en la región umbilical, sino más cercano a la pelvis. En este momento también el médico debe vigilar que la mujer haya tenido una diuresis completamente normal, porque esta situación puede ocurrir sobre todo en aquellas mujeres que hayan tenido una atonía o en que en alguna ocasión pues, hayan tenido ciertas lesiones, ya sea en el trígono, en el cuello vesical o en la uretra. También puede haber incontinencia de orina, ya sea por hipotonía o por lesión del esfínter vesical. Y por último, se debe de evaluar todos los genitales externos, los cuales van a recuperar paulatinamente su aspecto normal. Pero como ya sabemos, no van a recuperar totalmente ese tamaño u aspecto que tenían antes de la gestación. Se debe de evaluar que se haya eliminado gradualmente las varices vulvares y que haya una recuperación tanto de la tonicidad como de la capacidad vaginal. Y también algo muy importante es que se haya recuperado la resistencia de los músculos elevadores. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la evaluación del puerperio alejado, que es del día 11 al día 40 o 45 aproximadamente, al final del mismo prácticamente encontramos una involución total del área genital y en términos generales hay un estado pregrávido. Si no se ha puesto en práctica la lactancia, ya se va a producir la primera menstruación. Aquí el útero llega a pesar 60 gramos al final del periodo. A los 25 días termina la cicatrización del endometrio, pero a partir de entonces la acción hormonal va a comenzar a manifestarse. Así es que se produce prontamente el endometrio proliferativo estrogénico. Además, en este periodo se adecua a las tradiciones culturales de muchos países, donde a menudo los primeros 40 días después del nacimiento son considerados como un tiempo total de convalecencia o cuarentena, tanto para la madre como para su recién nacido. Siguiente, por favor. Doctora, Dígame, es que dije siguiente, pero no ha pasado la diapositiva, o al menos a mí no me ha pasado. Aquí. Y por último, vamos a encontrar la evaluación del puerperio tardío, que es desde el día 43 a 45 hasta completarse el año. Este puerperio corresponde al periodo que comienza a finalizar el puerperio alejado. O sea, después de todos estos días, o sea, de los 45 días pospartos, y se extiende hasta que desaparezcan todos los cambios fisiológicos y anatómicos que se hayan producido por la gestación. Aquí es muy importante que la mujer tenga controles periódicos
con su médico, que se verifique que todos sus genitales, tanto externos como internos, se hayan recuperado de la manera adecuada, y también que la lactancia materna, en caso de que se continúe, haya sido la adecuada, y en caso de que no, se haya producido la primera menstruación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es el puerperio patológico. Aquí las complicaciones más frecuentes. Perdóname, vamos a dejar pues como el tema aparte hasta aquí para resolver dudas y todo eso. Quiero que queden como conceptos muy básicos, muy fundamentados en esta clase. Y el primer concepto que quiero que quede claro es que entre las 2 y 3 primeras horas del puerperio, perdón, inmediato de la paciente, parto vaginal o cesárea, cualquiera de las dos, son fundamentales y son críticas. Quiero hacer énfasis en la palabra críticas. Son momentos en los cuales por ningún motivo, ningún médico debe dejar descuidada a la paciente. ¿Qué suele pasar en nuestras clínicas y nuestros hospitales? Suele pasar que las salas de puerperio son el último cuarto por allá alejado del mundo, donde llega el viento y se devuelve. ¿Por qué? No sé. No sé si es porque piensan en que los peladitos empiezan a llorar y le fastidian mucho a la gente del otro lado, pero por lo general así son. Y es un error garrafal debido a que en este periodo de tiempo, en estas etapas inicial del puerperio, se pueden presentar muchísimas patologías que pudiesen terminar inclusive con la muerte materna. Entonces, quiero que tengamos unas palabritas clave en esta clase, y la primera de ellas es el bolo de seguridad de Pinar. El bolo de seguridad de Pinar o globo de seguridad de Pinar, también así lo pueden haber encontrado dentro de la literatura consultada, es la presencia o es simplemente el fondo del útero indurado después de haber sufrido el alumbramiento. ¿Qué debo saber yo básico? Que apenas mi paciente para, ese globo de seguridad de Pinar debe encontrarse más o menos a nivel de la cicatriz umbilical o 1 a 2 traveses de dedo por encima de la misma. Eso es lo normal. ¿De qué depende que sea sobre la cicatriz umbilical o 1 o 2 traveses de dedo por encima de la misma? Se va a depender única y exclusivamente de la sobredistensión del útero. Entonces, si se trata de una paciente, una gran multípara, digamos que es una paciente que ha parido 3, 4 veces, pues es muy probable que ese globo de seguridad no quede justo sobre la cicatriz umbilical, sino que quede un poquito más arriba. O si se trata de una paciente con un embarazo gemelar, o si se trata de una paciente con un polidramnios, o si se trata de una paciente de pronto con una miomatosis o algún problema como este, pues podría llegar a quedar un poco más arriba de la cicatriz del ombligo. Y eso sería normal durante las primeras 24 horas del puerperio. ¿Qué característica física tiene que tener ese bolo de seguridad de Pinar para que sea para mí confiable, para que yo pueda estar tranquila? Debe ser liso y redondo y duro. Es decir, cuando usted palpa el abdomen de su paciente puérpera, usted va a encontrar que debe haber en él como una especie de masa indurada a nivel de la cicatriz umbilical y se mantiene compacta allí, se mantiene firme pues allí. El hecho de que yo encuentre ese bolo de seguridad de Pinar más arriba de lo que les estoy mencionando, pudiese relacionarse más arriba y más blando, como menos firme, pudiese estar relacionado con una patología bastante grave
que es la hipotonía uterina o la atonía uterina, que puede generar un código rojo que mañana lo vamos a ver. Entonces, debido a eso, siempre que usted tenga un servicio donde tiene a su cargo pacientes puérperas, es su obligación vigilar constante y frecuentemente a esa paciente con base en el globo de seguridad de Pinar. Otra cosa que debe quedar absolutamente clara o que debe quedar bastante resaltada en este tema es la palabra loquios. Entonces, los loquios son esas secreciones que va a tener nuestra paciente posterior a el alumbramiento. Deben tener unas características fundamentales, fundamentalmente claves para que usted las evalúe. En las primeras 24 horas usted va a ver unos loquios muy hemáticos, muy rojos, muy similares a la sangre, y ella debe tener el mismo olor del líquido amniótico, o sea, va a ser un olor más bien similar al líquido amniótico, hablamos como de cloro o algo así. No debe haber fetidez, ni debe ser purulento de otro tipo de colores. Ahora bien, pues obvio, cuando estamos hablando de un proceso infeccioso, no vamos a tener a las 24 horas de una vez un flujo, unos loquios purulentos o unos loquios fétidos, porque ya todos sabemos que el proceso de infección va a tardar un poquito más de días en dar ese tipo de cambios físicos en estos loquios. Pero de todas maneras es fundamental conocer la cantidad que se va a dar, hasta dónde son normales, y las características tanto de olor como de color, sobre todo en estas 24 primeras horas, porque pues ellas van a ser un signo claro de una hemorragia posparto. Las primeras 24 horas son bastante abundantes, mientras que posterior a eso, ya de las 24 horas en adelante, van a ir disminuyendo muchísimo en cantidad hasta llegar básicamente a aparecer como una regla escasa. Entonces, también debo tener en cuenta además del globo de seguridad de Pinar, debo tener en cuenta la característica y la cantidad de los loquios. Los entuertos, como mencionaba la compañera, van a ser esas contracciones dolorosas que generalmente la paciente las va a manifestar, sobre todo cuando amamanta al bebé, porque se libera la oxitocina y también produce más contracciones. Es normal, y lo que nosotros debemos hacer es simplemente suministrar analgésicos común y corriente. No es nada, pues, alarmante. Y lo otro que debo tener en cuenta y que debe ser fundamental son los signos vitales de la paciente. Obviamente, como les mencionaba, en esta etapa crítica, yo debo tener control absoluto de la tensión arterial de la madre, de la frecuencia cardíaca de la madre, y obvio temperatura y todo lo demás, pero lo básico, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Todo esto pues encaminado a la patología más agresiva del puerperio, que es la hemorragia posparto. Es la más agresiva de todas. Mañana vamos a hablar sobre ella, vamos a profundizar sobre ellas y vamos a saber cuáles pueden ser sus causas y cuáles van a ser sus tratamientos. ¿Qué me interesa el día de hoy? Que usted se quede clarito qué es lo que debe hacer para vigilar una puérpera. Entonces, para vigilar una puérpera, obvio, además de las otras cosas normales que uno le hace a cualquier paciente, debo estar pendiente de su tensión arterial, de su frecuencia cardíaca, debo estar pendiente del globo de seguridad de Pinar y debo estar pendiente de los loquios. Esas son como los puntos base o los más básicos, los que no se me pueden olvidar nunca jamás sobre la evolución de mi paciente puérpera. En cuanto a la paciente, las órdenes médicas que de pronto debo seguir en ellas, obviamente estoy hablando de casos normales, de partos normales. Lo que yo voy a hacer cuando la paciente pare, normalmente tengo dos opciones, dependiendo de cuál sea el protocolo en mi lugar o en el lugar donde yo esté trabajando.
Por lo general lo que dejamos son líquidos de mantenimiento para mantener una vena canalizada. Esto pues en contravía con lo que hablábamos durante el trabajo de parto en las recomendaciones de la OMS, que ellos dicen que ni siquiera debe la paciente pues mantener unos líquidos como tal, pero aquí en Colombia y en la mayor parte de los lugares donde trabajamos, nuestra paciente debe tener una vía canalizada. Líquidos de mantenimiento, generalmente también por protocolos propios de la IPS o del lugar donde trabajamos, debemos dejar en esos líquidos de mantenimiento un goteo o una infusión de oxitocina por lo menos las 6 primeras horas posteriores al parto. Llámese parto o llámese cesárea. Nosotros los metropolitanos por protocolo lo hacemos. Por protocolo colocamos la oxitocina en el puerperio. En cuanto al manejo antibiótico, si la paciente tuvo un parto natural, no requiere antibiótico. No tiene ninguna clase de indicación, excepto que haya tenido algún tipo de complicación durante el parto o previa al parto que pueda hacer sospechar de la presencia de una coriomionitis o que pueda producir una endometritis. Se dejan analgésicos por vía oral, las del parto natural, casi siempre acetaminofén, 1 gramo cada 6 horas. Obviamente va a depender de si su paciente es o no alérgica al medicamento, pues claro. Lógico, tiene que tener las indicaciones, las consideraciones pertinentes de acuerdo a las características propias de su paciente o las patologías o las comorbilidades que pudiese tener. Y lo otro son recomendaciones esenciales como la vigilancia del bolo de seguridad de Pinal, como la vigilancia de los loquios, la vigilancia y el aseo de la episiorrafia. Recuerde que hablamos que durante el parto pudiese pasar que yo requiriera una episiotomía. Obviamente al hacer una episiotomía estoy obligada a hacer una episiorrafia. Al ser estos unos puntos que van en la zona genital, pues lógico que deben tener una serie de indicaciones para ayudar, para educar a nuestra materna sobre el manejo de los mismos. Recuerden que es una zona contigua al ano, entonces pues obviamente puede haber la complicación de alguna infección. ¿Cómo debe hacerse o qué indicaciones debe dársele a la madre? Lavado de su área genital con agua y jabón, sin más. No isodine, no nada de cosas yodadas, ni alcohol, ni nada de esas cosas, simplemente agua y jabón de forma normal. Tratar de secar muy bien la zona y listo. Es todo lo que nosotros le decimos a la madre. Cabe recalcar o cabe decir aquí que esta paciente no se va a quitar esos puntos, los puntos de la episio no se quitan, ellos se hacen con sutura absorbible, que en este momento pues lo que utilizamos es el catgut crómico 2 ceros. Entonces esos puntos se van a reabsorber sin necesidad de que la madre vaya a retirarlos ni nada que se le parezca. Algo importante es que debemos hacerle énfasis a nuestra paciente sobre la dieta. Recuerden que hablábamos durante los cambios fisiológicos que la paciente tiene estreñimiento, ¿verdad? Pues mágicamente no se le va a quitar el estreñimiento desde el embarazo al parto, no se le quita así tan rápido. Entonces, debemos darle recomendaciones nutricionales con miras a que pues obviamente esa zona después del parto va a quedar sensible, puede quedar incluso lastimada por el tema del epicio. Entonces tenemos que tratar de que ella cuando vaya a hacer sus deposiciones lo haga de manera fácil, de manera pues menos traumática, para que sea para ella más fácil la evacuación. En cuanto a las pacientes que se hacen cesárea, pues básicamente los cuidados generales son los mismos, solo que a ellas sí le vamos a dejar líquidos, ya no para mantener la vena canalizada, sino líquidos con base a los requerimientos diarios normales de cualquier paciente adulto, que ya ustedes lo han visto, lo saben calcular, me imagino que lo vieron en noveno semestre, ¿se acuerdan? Cuando nos hablan de las pérdidas sensibles e insensibles y tal, porque ella va a estar un tiempo sin vía oral.
en el postoperatorio, mientras que la del parto natural no, ella va a comer lo que quiera. Entonces, eso hace básicamente la diferencia entre una y otra. Igual también dejamos lo que es el tema de la oxitocina para las primeras 24 horas del postoperatorio. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro protocolo metropolitano? Pues simplemente lo que hacemos es alternar 10 unidades de oxitocina que se van a colocar. 10 en una bolsa, en la bolsa siguiente no se coloca nada, en la bolsa siguiente se coloca otra ampolla, en la bolsa siguiente no se coloca nada, y así hasta completar las 24 horas. Ese es el esquema que utilizamos nosotros en nuestro difunto Hospital Metropolitano. En cuanto al manejo de los antibióticos para la paciente poscesareada, ya nosotros sabemos que si es una paciente poscesareada normal, por ejemplo, que fue electiva, es decir, fue una cesárea programada, nosotros lo que hacemos es que le damos el antibiótico media hora, como mínimo media hora antes de la incisión de la piel, y ya luego no se dejan antibióticos en el postoperatorio inmediato. Obvio, esto es algo que va a depender del lugar en donde usted trabaje, porque en cada lugar donde usted va a trabajar, llámese clínica, llámese hospital, van a tener una cosa que es un comité de vigilancia de infecciones. Entonces ahí le van a decir, bueno, aquí la tasa de infecciones del sitio operatorio es muy baja, por ende nosotros lo que utilizamos es esto y esto y le van a dar esas indicaciones. Eso es algo que usted debe percatarse de preguntar siempre que vaya a iniciar a trabajar en algún lugar. Se le deja el analgésico, obviamente ya la paciente de la poscesareada pues sí tiene más motivos para tener un dolor un poco más importante, entonces pues el control del dolor se hace ya con medicamentos intravenosos y por horario para ayudarle a la paciente en su postoperatorio inmediato. Y aquí, además de vigilar lo que son el bolo de seguridad, los loquios y los signos vitales, pues también vamos a vigilar lo que es la herida quirúrgica, porque es poscesareada. Entonces tenemos que encargarnos de pedir que le hagan su limpieza a la paciente por parte de enfermería mientras se encuentra hospitalizada, y le enseñamos a la madre que cuando vaya a la casa se lava su herida quirúrgica con agua y con jabón y se mantenga muy seca la zona. No es necesario que la paciente de poscesareada se vaya a su casa con apósitos o con vendajes específicos en la herida, no. Esa herida generalmente se va descubierta para que ella la mantenga muy, muy seca en la casa, para que esté vigilando constantemente que la misma esté sequita y bien limpia durante todo el proceso del puerperio mediato. La diferencia entre una y otra básicamente va a ser cuando yo la voy a citar. A la paciente del puerperio de parto vaginal la cito perfectamente a la semana siguiente para verle todo. Lógico, igual que como dijo la compañera, parto o cesárea, ambas tienen que salir de la clínica con su método anticonceptivo en el bolsillo. Ya ella debe saber en dónde le corre, qué método es el que va a usar cuando salga. Eso es mandatorio. Obviamente instruidas sobre eso y también instruidas sobre la lactancia. Recuerde que algunas pues son mamitas primerizas y de repente requieren que usted le dé ciertas indicaciones acerca de cómo debe lactar. Entonces, ese tipo de cosas son supremamente importantes. Y la paciente poscesareada, pues yo la voy a citar más o menos a los 10 días o 12, dependiendo de cómo la vea, para el retiro de los puntos en esa misma consulta. Y pues también tengo que darle todas las indicaciones como a la de parto natural. Vamos a continuar, doctora, por favor. Listo, doctora. Entonces vamos a continuar hablando sobre lo que es el puerperio patológico. Aquí las complicaciones más frecuentes son las hemorragias y las infecciones. Sobre las hemorragias vamos a profundizar un poco más, pero más adelante, o sea, en otra clase. Continúa, por favor.
Bueno, una de las infecciones más frecuentes que vamos a encontrar es la endometritis. Esto corresponde a una infección bacteriana de la cavidad uterina, la cual es secundaria en la invasión ascendente de ciertos microorganismos, ya sean de la flora vaginal o la de la enteral. Y esto se puede producir esto puede producir compromiso principalmente endometrial, pero también en algunas ocasiones puede afectar el área miometrial o también parametrial. Esta se dice que es una de las causas más frecuentes de fiebre puerperal y en la mayoría de los casos se produce por vía ascendente, tras la colonización de la microbiota cervicovaginal. Y aquí, entre los factores de riesgo, vamos a encontrar la cesárea, la ruptura prematura de membranas, el trabajo de parto prolongado, la laceración de los tejidos, antecedentes de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes gestacional, entre otras. La etiología, a ver, sí. Aquí la etiología, pues generalmente es de naturaleza polimicrobiana, y la mayoría, como ya les dije, va a ser del tracto vaginal. Podemos encontrar la Escherichia coli, la Bacteroides fragilis, el Streptococcus pyogenes, el Clostridium perfringens, el Staphylococcus aureus, que uno es muy frecuente en estas ocasiones, el Staphylococcus coagulasa negativa, la Gardnerella vaginalis y también el Mycoplasma sp. Los síntomas. El cuadro clínico característico de esta infección va a ser fiebre mayor a 38 grados. Es por esto que les dije que durante el puerperio es bastante importante tener en cuenta la temperatura de la puérpera. También puede presentar sensibilidad uterina, subinvolución uterina y unos loquios turbios. Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, se dice que principalmente es clínico, pero en algunas ocasiones se deben de solicitar ciertos laboratorios como son el hemograma con recuento de leucocitos, pues hay algunas mujeres que van a presentar leucocitosis. En caso de fiebre alta, es bastante útil solicitar un hemocultivo porque puede ser eso o puede ser que se produzca diferentes infecciones. También, en caso de que se presenta alguna duda diagnóstica, es recomendable utilizar un urocultivo, sedimento de orina, radiografía de tórax, TAC, tanto abdominal como de pelvis. El tratamiento que se dice que es el estándar de oro para la endometritis, es clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, más gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilogramos cada 8 horas. Se continúa el tratamiento intravenoso hasta que la paciente esté clínicamente mejorada y que no tenga fiebre durante las 48 horas después. Se dice algunas bibliografías pues sugieren que se complemente el tratamiento vía oral con un antibiótico de amplio espectro, ya sea amoxicilina, ácido clavulánico 875 miligramos y 125 miligramos respectivamente cada 8 horas por 10 días. Esto lo vi en ciertas literaturas y en otras decían que no era necesario complementar el tratamiento durante los 10 días. Siguiente, por favor. Ahora hablamos sobre la mastitis, que es un trastorno inflamatorio de la mama originado por la proliferación bacteriana al interior de un túbulo lactífero que se encuentre ocluido. Los agentes causales son principalmente los estreptococos o los estafilococcus, en el que resaltamos el Staphylococcus aureus, que representa el 95% de los casos de mastitis. Esta patología pues debe diferenciarse de la congestión mamaria, donde no se produce una proliferación bacteriana en el sector lactífero que se encuentre obstruido. El cuadro clínico se suele presentar de días a semanas o meses posteriores al alta y generalmente se dice que se puede presentar en los primeros 3 meses por parto. La incidencia de la mastitis es en las primeras semanas del puerperio. Con respecto al cuadro clínico,
Aquí la fiebre también es bastante alta, entre 39 a 40 grados centígrados. La mujer presenta un eritema y dolor en el sector de la mama. Hay compromiso del estado general y también puede presentar mialgias. El diagnóstico es totalmente clínico, pues no se va a requerir algún examen de laboratorio o imágenes, a no ser pues que el médico quiera indagar otra patología. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar dos tipos de mastitis. Encontramos la mastitis linfagítica, que corresponde al 90% de los episodios. Ok, linfagítica, que corresponde al 90% de los episodios de mastitis puerperales. El compromiso infeccioso en este caso va a ser superficial y no vamos a encontrar ningún tipo de absceso. En general, compromete únicamente un cuadrante de la mama. Y los factores predisponentes para este tipo de infecciones van a ser las grietas en el pezón y éstasis de leche en las mamas. Aquí el cuadro clínico se caracteriza porque la mujer presenta dolor en el cuadrante afectado o en toda la glándula mamaria. También puede haber enrojecimiento local, fiebre y linfadenopatía axilar en algunas ocasiones. Con respecto al germen causal, el más frecuente en este caso va a ser el Staphylococcus aureus, pero también podemos encontrar el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus, el Streptococcus viridans y la Escherichia coli. Y por último, pues el tratamiento, ya sabemos que el diagnóstico es clínico, y el tratamiento debe implementarse en cuanto se diagnostique la patología, y se dice que no se suspenda la lactancia. Incluso se refiere que el vaciamiento de la mama mejora el estado de la afectación. Aquí se va a utilizar cualquiera de estas dos alternativas durante 10 días. Podemos utilizar la cloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas vía oral, o la flucloxacilina, 500 miligramos cada 8 horas vía oral. También se debe evaluar y mejorar la técnica de la lactancia materna, y para el tratamiento sintomático se pueden utilizar compresas húmedas, un poco calientes, y también analgésicos locales. Aquí, en este caso, la respuesta es bastante eficaz. Generalmente, aproximadamente en las 48 horas después del tratamiento, la mujer comienza a presentar mejorías. Siguiente, porfa. Bueno, aquí continuamos con el tratamiento, con la mastitis abscedada, que representa el 10% de las mastitis. En este caso se desarrolla una colección purulenta en el parénquima mamario, y la mayoría de las veces el absceso es visiblemente, es fácil verlo en el examen físico, pero en caso de que no sea visible, se debe sospechar que hay una falla en el tratamiento, y porque a veces se suele diagnosticar como una linfagítica cuando no se observa el absceso. Entonces, en este caso se debe corroborar el diagnóstico. El cuadro clínico va a ser igual que la linfangítica, pero se le añade la presencia del absceso. El tratamiento en este caso va a ser el drenaje del absceso, y para aquellos abscesos menores a 5 centímetros, el mejor método es el drenaje de la aspiración con aguja, que es un procedimiento que puede no ser guiado por ecografía, y en caso de que falle el tratamiento o el absceso sea mayor a 5 centímetros, el drenaje se debe realizar por un drenaje abierto. Y en algunas bibliografías se dice que se puede acompañar de un tratamiento antibiótico, como es la cloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 10 días. Y algo que en la otra no se producía es que en caso de que el absceso esté muy cerca a la areola, sí se debe suspender la lactancia. Siguiente, por favor.
Bueno, para culminar, hablar sobre el puerperio patológico, hablamos sobre la patología psiquiátrica del puerperio. Aún no se conoce específicamente por qué se produce un aumento en los trastornos psiquiátricos en las mujeres. Estos pueden iniciar antes del parto, pero el mayor riesgo es posparto. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes afectaciones, como son, o sea, el más típico es la tristeza o blues, que también es conocido así, y lo presenta entre el 40 a 80% de las puérperas. Aquí los síntomas depresivos van a desaparecer aproximadamente de 7 a 10 días y no se considera una patología propiamente dicha. Entonces no va a requerir ni tratamiento farmacológico ni tampoco de pronto una compañía por parte del psiquiatra, sino apoyar emocionalmente a la paciente y evitar que progrese su estado. Se debe hablar con su familia para tener el apoyo por parte de ellos. También podemos encontrar una depresión puerperal que no parece ser un cuadro muy diferente a lo que es la depresión mayor y aparece aproximadamente entre 10 a 15% de las mujeres puérperas. Se suele manifestar después de la segunda semana posparto y la mujer va a señalar que presenta cansancio físico, también psíquico de forma excesiva, puede presentar alteraciones del sueño, pérdida del interés, también pérdida de la autoestima, anorexia, llanto fácil y también sensación de culpa. Aquí el tratamiento debe ser de inicio precoz y en este caso sí debe ser guiado por un psiquiatra. Se recomienda utilizar los medicamentos de primera elección, que es la nortripilina, la imipramina, fluoxetina o la paroxetina. Encontramos la psicosis puerperal, que esta suele comenzar de entre la segunda a tercera semana posparto. Su inicio es súbito y la paciente va a presentar una desorientación temporoespacial. También puede manifestar inseguridad, confusión, insomnio, alucinaciones y en algunos casos también puede presentar delirios. El pronóstico en este tipo de pacientes es favorable siempre y cuando se trate de manera precoz. Como es un poco más grave, es un cuadro clínico más grave que los anteriores, sí va a requerir hospitalización y un tratamiento antipsicótico como son el haloperidol o también la trifluoperacina. Se dice que las mujeres que están más susceptibles a este tipo de afectaciones son aquellas que hayan tenido ciertos episodios de trastornos depresivos o psiquiátricos previos o aquellas que tengan antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas y también es muy común, mucho más común en las jóvenes y en las mujeres primíparas. Listo, doctora. Bueno, chicos, miren, ya habiendo visto todo lo que tenía que relacionarse con la parte normal, pues es muy fácil que encontremos la parte anormal. ¿Qué es lo que se da la mayor parte de las veces o cuál es la complicación principal en el puerperio? Pues lo primero es la endometritis puerperal, además de que cabe destacar que es supremamente delicada. No es una patología que sea como para tomar a la ligera, debido a que sus complicaciones pudiesen llegar o pudiesen terminar inclusive en una histerectomía con salpingoforectomía. ¿En qué consiste esta endometritis puerperal? Una infección del endometrio posterior al parto, obviamente. Esta infección, si se mantiene solo en la parte de la cavidad uterina, pues es factible que sea manejada o que sea fácilmente controlada con antibióticos, así como ya la compañera nos ha mencionado. Mientras que si esta se disemina a través de las trompas, llega a los ovarios, inclusive a la cavidad pélvica, pues ya esto podría llegar a ser de una magnitud tan importante que llegase a requerir que haya una
cirugía de por medio. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Esto es obvio que no va a aparecer en el puerperio inmediato, va a aparecer en el puerperio mediato. Por lo que ya les hablaba, pues lógicamente para que se dé este proceso infeccioso se requiere que haya pasado un tiempo importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que esa paciente va a tener o a presentar unos cambios muy específicos en la involución del útero. Es decir, va a ser un útero subinvolucionado. Ya como escuchamos a lo largo de la charla, el útero debe involucionar o debe estar completamente involucionado más o menos entre el día 12 y el día 14 del puerperio. Sin embargo, pues obviamente esto va a ser de manera progresiva. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que debería ir involucionando por lo menos 1 centímetro día. En el momento en el que se presenta esta endometritis, esto se para, se pausa y este útero deja de involucionar y se mantiene por encima de la sínfisis del pubis, que es lo que nos da como el rasero para nosotros medir si está o no está involucionando correctamente. Se asocia además a la presencia de loquios que ya no van a tener un olor normal como el que acabamos de mencionar, sino que ya van a tener un olor fétido y puede acompañarse también de fiebre. Las paredes o el canal vaginal hipertérmico también es uno de los síntomas que lo acompaña. Es fundamental que nosotros, antes de llegar a diagnosticar esto, podamos prevenirlo. Y era lo que les decía cuando hacía la intervención sobre el puerperio. ¿Qué pasa? Si durante el parto yo tuve que hacer mucha manipulación de mi paciente, del canal vaginal o de la misma cavidad uterina, sea porque de pronto fue un parto difícil, sea porque de repente era un producto muy grande y me tocó manipular mucho a la paciente para poder terminar con la extracción del producto, sea porque de pronto sin querer se me quedaron unos restos dentro de la cavidad uterina y la paciente presentó una hemorragia posterior al parto. Se la diagnostiqué, la traté, no llegó a ser un código rojo, no llegó a un problema mayor, pero sí me tocó instrumentalizar más a la paciente, es decir, tuve que hacerle más manipulación de su área genital y de muy probablemente de la cavidad uterina. Entonces ahí yo debo pensar, bueno, esto puede ir más allá y podría ocasionar que mi paciente desarrollara una endometritis puerperal. ¿Qué debo hacer? Pues debo tratarla profilácticamente. ¿Qué es lo usual? Que nosotros a ese tipo de paciente la dejemos internada durante 72 horas posteriores al alumbramiento y tenemos varios esquemas de tratamiento para ello. Por lo general, nosotros lo que utilizamos es la combinación de clindamicina y gentamicina. ¿Por qué? Por lo que la compañera mencionó durante la charla, es polimicrobiano, tenemos que darle a todo. Y con eso es como si le tiráramos un escopetazo, le damos a lo que sea. Entonces, por lo general utilizamos esa combinación de antibióticos. Claro está que también pudiésemos utilizar la oxacilina en algunos casos, en otros casos pudiésemos utilizar la ampicilina sulbactam, es también otra posibilidad terapéutica, pero por lo general a lo que más recurrimos es a clindagenta. Eso lo dejamos durante los 3 días, ya te doy la palabra, doctora Daniela. Eso lo dejamos durante los 3 días que ella se está con nosotros ahí hospitalizada, pues haciendo la profilaxis, y se termina en la casa un par de días más. Dime, doctora Daniela. No, doctora, lo único que iba a agregar sobre los antibióticos, que en la literatura yo vi que en aquellas regiones donde se hacía mucha resistencia a la gentamicina más clindamicina, sí se utilizaba la ampicilina sulbactam, que también era bastante efectiva. Sí, por eso les dije, aquí en nuestro medio, aquí localito, lo que más se utiliza es clindagenta. Sin embargo, pueden haber lugares específicos donde uno utilice otro tipo de cosas o pacientes específicas durante que uno utilice otro tipo de cosas.
Sin embargo, pues le doy lo más común para que ustedes tengan el manejo. Y les digo, ella si no hace ni fiebres ni nada durante esos 3 días que dura hospitalizada recibiendo el manejo antibiótico, pues ella puede ir a casa y terminar su esquema antibiótico allá en la casa. Pero lo mínimo que debería estar hospitalizada serían esas 72 horas. Por lo general, chicos, esto es suficiente y las cosas no van más allá. De hecho, pues el advenimiento de las pastillas para abortar han ayudado muchísimo a que esta endometritis no sea tan agresiva y de repente no necesitemos tantas cosas, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita que veamos el capítulo de abortos. No me voy a adelantar. Entonces, les decía, 2 puntos fundamentales, la involución del útero y los loquios, las características físicas de los loquios. Van a darme a mí el indicio del diagnóstico. Pero también yo puedo hacer una profilaxis dependiendo de cómo haya estado la manipulación o cómo haya estado la cosa durante el parto. También se puede presentar, claro que es muy raro, después de una cesárea. Es muy raro porque pues tenemos una buena cantidad de protocolos de asepsia y antisepsia durante la cirugía. Es más difícil que de pronto queden restos placentarios. Pues sin embargo no podemos descartar que en algún momento pudiesen darse. Cabe obviamente destacar, claro que ya es apenas lógico que esto es de manejo netamente intrahospitalario, es decir, si es una paciente que de pronto no parió conmigo, yo no tuve nada que ver con el parto, pero me llegó a mí, al servicio de urgencias y yo me doy cuenta que esto puede ser una endometritis, pues inmediatamente la voy a dejar hospitalizada, ingresada en mi unidad donde yo estoy trabajando. Eso no da espera de ver que no, que para ver si qué le sale en la ecografía, no, nada. De una. Esa paciente lo que hace es hospitalizarse de una vez para tomar los cultivos pertinentes y poder iniciar lo más pronto posible el tratamiento antibiótico, por lo que ya les acabo de mencionar. Hay que diferenciar la posibilidad de una infección con lo que la compañera ya nos había manifestado, de que la paciente durante el puerperio puede tener unos aumentos de temperatura incipientes que son inherentes al proceso del puerperio normal, que no tienen nada que ver con un proceso patológico. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Pues porque este proceso fisiológico que se da durante el parto se va a dar en las primeras horas después de haber parido la paciente. No como les estoy manifestando acá en la endometritis puerperal, que sería ya más o menos más allá de las 48 a 72 horas después de haber parido. Esa es una forma. Otra forma de diferenciarlo es que lo fisiológico va a ser una febrícula, es decir, la paciente va a tener unos 38 grados centígrados de temperatura, mientras que en el proceso patológico como tal yo voy a tener cifras o valores más altos de la temperatura de la paciente. Otra cosa a descartar dentro de este proceso de aumento de la temperatura en una paciente puérpero es, por ejemplo, el catéter. Ustedes saben que algunas mamitas se demoran hospitalizadas más tiempo y el catéter donde le ponen el suerito, pues si no se lo cambian con la periodicidad que es requerida, pudiese hacer o producirle a la paciente un foco infeccioso que pudiera relacionarse con un proceso febril. Eso es algo a descartar en el momento en que usted le encuentra temperatura a su paciente. Otra cosa son los senos. La doctora manifestaba que hay unas patologías mamarias propias del puerperio. Las más comunes son la ingurgitación mamaria, que es simplemente los senos se ponen duros, se ponen calientes, algunas veces rojos, pero sin llegar a tener esas zonas específicas como si fuese un absceso, o sea, todas las características propias de un absceso son dolorosas y por lo general pudiesen ocasionar en mi paciente algo de hipertermia, pero es única y exclusivamente secundario al éstasis de la leche, de pronto porque la mamá no supo amamantar bien al bebé, de pronto porque el bebé se encuentra hospitalizado, se quedó en la unidad de cuidados intensivos y la mamá se ordeña y no lo hace con la rigurosidad que debería hacerlo. Cosas como esas
generan eso de la ingurgitación mamaria. Hay que tener en cuenta que esto no ocasiona colecciones de pus como tal, como en el absceso, y el manejo no es con antibiótico, el manejo es simplemente con analgésicos y medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Pues las compresitas de calor y frío, los masajes circulares en las mamas, lo que normalmente las abuelas le recomiendan a las mamás, que los emplásticos de bicarbonato, etcétera. Otra cosa son las grietas de los pezones, que se pueden presentar con muchísima frecuencia en los primeros días de la lactancia, porque el pezón apenas empieza como a acostumbrarse a ese roce, a esa fricción que le ofrece el producto durante la lactancia. Entonces, como apenas se está acostumbrando a esa fricción, pues obviamente tiene que haber un cambio en el tejido, o lógicamente por la injuria que se produce constantemente, y ya se produce lo que uno llamaría un callo, lo que llamamos vulgarmente en la calle un callo. Entonces, mientras eso se da, pueden haber grietas en el pezón. Ustedes van a encontrar inclusive que llegan a pasar cosas tan terribles como que el pezón se parta y se caiga literalmente a pedazos. En ese caso son cosas un poco más agresivas, pero sí se pueden presentar. ¿Qué es lo que debemos recomendarle a nuestras maternas para que eso no les suceda? Sencillito. Nuestra materna, desde que está embarazada, yo le debo decir que coja un pedacito de toalla, un pedacito de estropajo, pero no nuevecito, sino ya cuando está bastante utilizado. Y todos los días, después de bañarse, se frote ese pedacito de toalla o ese pedacito de lo que tenga, una telita que tenga esa rugosidad en el pezón. Va a ser incómodo, va a ser relativamente molesto, pero le va a servir para que ese pezón cambie el tejido, ya no sea tan sensible, y cuando vaya a amamantar al bebé no se presenten las grietas ni las fisuras del pezón y le duelan un poco menos, porque el proceso de lactar jóvenes es doloroso. Entonces, lo que se debe hacer es aconsejarle a ella que lo haga por lo menos unos 2-3 meses antes de que se dé el parto, de que se vaya a dar la fecha del parto, para que cuando ya el bebé nazca y ella vaya a amamantar, pues sus senos estén preparados. Lo otro que se puede dar son los abscesos mamarios. Ya esos son cosas más complejas, ya ahí sí se debe a un proceso infeccioso, y ya ahí sí vamos a encontrar colecciones propias de pus. Ustedes van a ver todas las características de infección en la mama: tumor, rubor, calefacción y dolor. Y pueden inclusive realizar ecografía de mama y ahí evidencian cuál es o qué tan grande es la colección. Lógico, ya cuando hay una colección, ya cuando hay ese tipo de procesos de abscesos, es lógico que lo que debemos realizar es el drenaje del mismo y colocar el antibiótico. En el caso de los abscesos, ahí sí vamos a suministrar el antibiótico. No como en la ingurgitación, que ya les dije que solo eran medios físicos y analgésicos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctora, yo tengo dos preguntas, pues de lo que hablábamos antes del puerperio, pues normal. En el caso, por ejemplo, como usted nos estaba mencionando, de que a una paciente pues se le haga un epicio, pues normalmente sí se le indica cómo se debe hacer la limpieza. Es decir, entonces en estos casos solamente sería mantenerla 24 horas normal, nada, o sea, no la mantenemos más de 24 horas a ella. No la mantenemos más de 24 horas, normalito. Ok, y en el caso, por ejemplo, doctora, de una paciente, bueno, que, bueno, empieza el trabajo de parto y el producto sea un producto no vivo, en ese caso, a esa paciente tocaría dejarla más tiempo para que la valoren otros, o por ejemplo, trabajo social, o que la valore psicología, o también le damos salida en 24 horas. Depende del motivo del óbito. Recuerda que el producto se puede evitar, por ejemplo, porque a la paciente se le suba la presión.
Entonces ahí vamos a enfocar todo en el hecho de controlarle la patología que haya causado el óbito. También tenemos, sí, obviamente esa paciente requiere la valoración por el psicólogo, por el trabajador social, por todas las personas que interfieran, y algo súper importante es que tenemos que bloquearle la lactancia para ayudarle a ella también con esa parte psicológica. Ahorita ya les iba a hablar de la parte mental. Pero si todo sale bien, si las pruebas que se deben hacer posteriores al parto salen normales, pues el paciente podría egresar a las 24 horas también. Y si no tiene nada o una patología que requiera, pues que ella se quede hospitalizada. Doctora, y en el caso, por ejemplo, de una cesárea, listo, yo pues resultó todo normal en términos generales, la paciente se va para su casa, me regresa y tiene una ISO, una infección del sitio respiratorio. Yo en este caso de una le mando a hacer un cultivo. De y una. De acuerdo a eso, no le doy algo empírico ni nada. No, Okay. no. Ella llega a la urgencia, tú la evalúas, determinaste que es una infección del sitio operatorio, inmediatamente tomas la prueba del cultivo, así como le vas a tomar un hemograma, porque es lo mínimo que le vas a mandar a hacer en la urgencia. Ahí mismo le vas a mandar a tomar la muestra para el cultivo, y de una la pasas a piso para poder hacerle el resto, porque tú sabes que en la urgencia no la vas a drenar, lo que vas a hacer es simplemente tomar la muestra para el cultivo. Ya tú la pasas al piso para que le hagan el drenaje y para que le pongan el manejo antibiótico empírico, ahí sí, mientras sale el cultivo. Ok, doctora, muchas gracias. Claro, doctora, ¿cómo no? Entonces, además de eso, existen otras patologías psiquiátricas que pueden estar presentes en la paciente puérpera. Son supremamente importantes porque han ido en aumento en la medida en la que pues hemos tenido una sociedad más compleja psicológicamente hablando. Ahora, en medio de esto de la pandemia, son un boom porque a la paciente le genera muchísima ansiedad de estar hospitalizada, sin contar con que pudiese tener procesos como pérdidas, estar ella enfrentando, por ejemplo, un duelo como tal, y ahí mismo estar dando a luz. Entonces, pues es fundamental que tengamos claro qué puede pasar. La mayor parte de las pacientes van a sufrir ese estado como de estar incompletas, como de sentirse vacías, porque pues acaban de tener el bebé y que formaba parte de ella y que ya uno se acostumbra a tenerlo y a sentirlo, y ya ahora es un ser aparte. Entonces, pues, en ese orden de ideas se puede experimentar cierta sensación de lo que uno llama sensible. Puede sentirse sensible de pronto la paciente puérpera unos cuantos días, pero no va a ser un proceso que se va a mantener con ella y que va a impedir, sobre todo en ella, que ella haga las cosas normales del día a día para una paciente que acaba de dar a luz. La paciente que acaba de dar a luz tiene que amamantar a su bebé, tiene que lavarle las cositas, la ropa, tiene que mantener, sacar el bebé al sol, tiene que hacer una gran cantidad de cosas que le ocupan la mayor parte de su tiempo y de su pensamiento. Y el hecho de sentir esa ligera sensación de tristeza no interfiere con el hecho de que ella haga todo esto. Mientras que las pacientes que ya sí tienen una patología, un proceso como una depresión postparto, por ejemplo, ellas sí se interfieren o sí se ven limitadas para realizar ese tipo de acciones que son normales en una mujer que acaba de parir. También les generan insomnio, también les pueden generar irritabilidad, también les puede generar procesos como pérdida de apetito. Todas estas cosas ya son síntomas de que la cosa va siendo un poco más allá que una simple momentáneo periodo de blues. Entonces, son cosas que pudiésemos notarlas inclusive cuando las pacientes se encuentran hospitalizadas, porque la materna incluso puede exhibir algo de rechazo hacia el producto.
Es decir, la enfermera va y se lo pone para que le dé el seno y de pronto la mamita dice, no, no, ahora no, me duele, estoy cansada, no puedo y no lo quiere recibir. Por ejemplo, ese sería un signo de que algo no anda bien. Podría expresarlo ella directamente, no, yo no quiero ese bebé por algún motivo, dar X o Y razón, yo no me lo pongan al lado, yo no lo puedo atender, o en fin, ella misma lo pudiese expresar. Y en algunos casos han llegado a ocurrir cosas tan severas como que la misma madre mate a su hijo, lo asfixie inclusive con su propio cuerpo. Entonces, pues ese tipo de determinaciones tan extremas son fácilmente evaluables por el médico si simplemente se dedica a mirar cómo evoluciona la mamá con su bebé en ese periodo inmediato del parto. Obviamente, para que una paciente llegue a ese tipo de extremos, ya ha exhibido previamente otro tipo de síntomas. Por lo general, las pacientes que llegan a hacer depresión por parto son pacientes que ya tenían patologías o tenían rasgos de problemas mentales, de trastornos psiquiátricos. Entonces, pues tenemos que tener muy en cuenta eso dentro de la historia clínica cuando recibimos a nuestra paciente del parto para poder saber en qué cositas vamos a tener que estar más pilas, más pendientes. ¿Alguien más quiere de pronto aportar algo o preguntar algo más? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Doctora Mónica. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda, o sea, según lo que usted nos estuvo explicando el día de pues con fisiología del embarazo, usted decía que los niveles, o sea, se veía una leucocitosis fisiológica, por decirlo de alguna manera, y estuve leyendo que hay un punto en el que quizás después de que en este puerperio o a días después del puerperio puede que esto se mantenga, y a su vez también leí que pues por ejemplo para hacer el diagnóstico o para guiarse el diagnóstico, porque este es netamente clínico, para el diagnóstico de endometritis puerperal, también se miraba pues los leucocitos que estén aumentados. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto o hasta qué día se encuentran ellos aumentados fisiológicamente, por decirlo de alguna manera, para pues uno guiarse cuando ya se vuelven normales o cuando uno se puede fijar en ellos? Doctora, mira, el proceso de la leucocitosis va a estar aproximadamente en los primeros 14 días marcado. Sin embargo, pues recuerda que yo te dije también durante la clase de cambios fisiológicos de la gestación que no solo nos vamos a basar en el recuento de los leucocitos, sino que también nos tenemos que basar en la neutrofilia, que también te lo da ahí el cuadro hemático, y podemos utilizar la PCR, que son reactantes de fase aguda que te pueden indicar si realmente sí se trata de un proceso fisiológico, la leucocitosis, o si evidentemente hay síntomas o signos de otra infección. Eso pues para hablar de exámenes de laboratorio. Pero ya ustedes saben que clínicamente yo puedo sospechar de la presencia de un proceso infeccioso sin ni siquiera haber tenido el paraclínico en la mano. ¿Por qué? Pues de pronto mi paciente está experimentando la mama sedada, pues blanco es gallina lo pone y frito se come, ya sabemos que hay un proceso infeccioso. O me puede estar experimentando que de pronto tenga una disuria, tenesmo, poliuria. También podemos sospechar allí que se trata de un proceso infeccioso, pues, de origen urinario, que también es algo que se puede dar por la manipulación ahí de la uretra durante el trabajo de parto. O digamos que es una paciente posoperatoria de cesárea y estoy viendo que tiene la salida de pus a través de la herida, pues ahí no necesito más nada. Entonces, es básicamente una combinación entre la clínica con el paraclínico y ahí yo voy a sacarlo facilito. Ok, doctora, gracias. Con gusto, doctora.
Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, sí, Alejandro. Hola, yo tengo una pregunta con respecto al gasto urinario. En el sitio de rotación donde yo estoy en Adelita, siempre que hay un caso de preeclampsia con criterio de severidad o sin criterio, siempre que hay una cesárea ya la paciente se desembaraza, siempre se le mide el gasto urinario. Siempre se hace en pacientes con preeclampsia o se hace en todas las posoperatorias de cesárea. Las preclánticas son las que nosotros estamos súper al pendiente de la diuresis como tal. Las del postoperatorio de cesárea normal siempre salen con su sonda vesical asistoflo, como ustedes lo han visto. Obviamente, dentro de los cuidados postquirúrgicos en las primeras, que digamos 12 horas, pues uno está vigilante de que haya una diuresis normal. Pero de pronto no está como tan ahí haciendo el cálculo de cc por centímetro cuadrado como sí lo hacemos en la paciente de preeclampsia, porque es un parámetro vital para la administración del sulfato de magnesio, que es uno de los medicamentos que usamos en la preeclampsia. Entonces, por eso vas a darte cuenta que en la preeclámptica es donde nosotros estamos así como con una lupa mirando a ver la diuresis. En el resto, pues simplemente nos percatamos del color de la orina y de que sea un volumen pues dentro de lo normal. O sea, que generalmente no se le coloca la sonda, pero solo se vigila, por así decirlo, estrictamente a las pacientes preeclánticas. Estrictamente solo la preeclámptica. Bueno, o alguna otra patología, pues, que también lo amerite, pero por lo estricto, así estricto de diuresis horaria como tal, lo hacemos con la preeclampsia. Ok, muchas gracias. Quiere decir, para complementarte, no es por lo puérpera o por la cesárea, sino por la preeclampsia. ¿Sí me entiendes? No es por el procedimiento como tal, sino por la patología de base. Ok, listo, doc. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Doctora, Dígame. ¿será que nos puede hacer el favor de revisar las diapositivas del grupo del viernes? Claro, doctora, ¿cómo no? Listo. Bueno, chicos, que tengan entonces una excelente tarde y cuídense mucho. Vayan montando las diapositivas, doctora Betsy, por favor. Hasta luego, doctora.